La entrevista de hoy en Memorias que Perduran de alguna manera estará centrada en la temática del turismo, pero no solo el turismo, también otros temas que tienen relación con la vida de Edilson Pereira Ferrufino, con quien tendremos esta entrevista en Memorias que Perduran para recordar que él nació en Quillacollo, pero ya después de la niñez, de la infancia, la adolescencia, le dio la pasión por el turismo. Pero no contento con esta carrera, después también en la misma San Simón estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Con Edilson estaremos desentrañando esta historia de vida y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerle por haber aceptado la entrevista y pedirle su saludo inicial para la gente que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Edilson, bienvenido, tu saludo inicial. Buenas tardes, licenciado Rojas. Para mí es un honor el estar en su programa y también el poder participar en esta conversación, en este conversatorio, en el cual también han estado personajes muy célebres, personas importantes de Cochabamba y seguramente de todo el país. Había dicho que Edilson Pereira nació en Quillacollo. Empezaremos señalando algunos recuerdos de la infancia de Quillacollo. Bien, podemos decir de que mi familia, que es de Quillacollo, desde mi madre, mi abuelo, son de Quillacollo, aunque tienen algunas raíces probablemente en el Valle Alto, ¿no? En lo que es Clisa, Tarata, por parte de Ferrufino. Pero por parte de mi padre, en la línea paterna, ellos son de Capinota, ¿no? Entonces, Pereira viene desde lo que es el Valle de Capinota y un poco más allá también la familia Vergara, que era del lado de Arque. Entonces, mis padres prácticamente ya vivían en Quillacollo mucho tiempo. Y mi papá, por ejemplo, trabajaba en la fábrica Manaco. Y mi mamá era ama de casa y se dedicaba a diferentes actividades económicas para ayudar en la economía del hogar. ¿Y qué recuerdos de la infancia en Quillacollo? A ver, tantas cosas que uno podría en este momento ponerse a pensar, pero recuerdo, por ejemplo, el tema de Urcupiña. Cuando yo tenía unos 9, 10 años, salían 2 hasta 3 grupos del Parque Hernando Siles, la Plaza de las Sirenas, lo conocíamos nosotros con ese nombre. Era prácticamente en las rieles del ferrocarril. Y como el 73, 74, recuerdo que de ahí partían 2 grupos. De bailarines. De bailarines, así es. Especialmente creo que eran de la fábrica Manaco y los otros eran los Matarifes, si no estoy equivocado. Entonces, esto tiene conexión con los paseos que yo hacía hacia el Calvario, con unos tíos que eran la familia Vargas Yáñez. Entonces ellos tenían sus tierras muy cerca a lo que es el Calvario de Urcupiña. Entonces ahí tengo unos recuerdos muy bonitos, por ejemplo, cuando con mi madre, con su comadre y otros niños más, nos íbamos a lo que es la vertiente de Urcupiña, está más al rincón del cerro. Encima de eso había unas pozas de agua más arriba en el cerro, que le llamaban el Huayco, ¿no? Donde había aguas cristalinas para bañarse. Ese es uno de los recuerdos bonitos que tengo de mi infancia. Y seguramente iban a pie, porque en ese tiempo no había movilidades. Así es, así es. Íbamos, mi casa está ubicada hasta el día de hoy en la calle Baroa. Entonces,
caminábamos como 1,5 km, casi 2, para ir justamente a ese lugar bueno, iban como a modo de lavar ropa, un picnic. Entonces teníamos ese tipo de aventura, se puede decir, en el cerro de Urcupiña, que ahora está pues con cientos de casas, ¿no? ¿Qué tal era la fiesta en aquel tiempo, la fiesta de Urcupiña? Bueno, de ese inicio de 2, 3 grupos, el boom realmente fue el año 1980. ¿Por qué? Porque se estaba terminando de inaugurar la carretera Quillacollo-Confrital. Oh, ya. ¿No? Entonces, había momentos de tensión política, García Meza tomó el poder, y casualmente a la empresa le dijeron, creo que era una empresa norteamericana, le dijeron, ¿qué puedes hacer de IAPA para Quillacollo? Y entonces la empresa, tengo entendido que ofreció hacer gratis lo que es la avenida Martín Cárdenas, actualmente. Entonces hicieron un terraplén muy alto, por lo menos de 1 metro de altura, y entonces empezaron, inaugurada la carretera, a ingresar a lo que es Cochabamba, un montón de viajeros de La Paz y también de Santa Cruz. Y recuerdo una anécdota que es muy, muy interesante. Yo entré a la iglesia de San Ildefonso y la gente donaba plata en saquillos, esos saquillos llenos. Yo veía 7, 8, 10 y el sacristán iba metiendo adentro, muy contento. Otros donaban anillos, collares, en fin, cadenitas de oro, etcétera, etcétera. Entonces, este año 1980, 1981, personalmente vi eso. Y solo en la noche del 15 de agosto, recuerdo tengo una imagen en la cual había indígenas completamente, podríamos decir así, originarios, que sospecho venían de las alturas de Quillacollo, de más del norte. Entonces, con sus zampoñas, con sus bombos, bailaban un rato. No me quedaba yo tampoco mucho tiempo, pero después se iban. Esos son los recuerdos que tengo de inicios de lo que es Urcupiña. ¿Y la escuela? ¿Qué tal la escuela? Bueno, yo estuve en la escuela Tomás Bata, que dependía de la fábrica Manaco. Y después de escuela, en el Colegio San Martín de Porres, que también dependía de la Manaco, pero tenía una cooperación con Europa, con la iglesia, ¿no? Entonces, por eso se llamaba De Fe y Alegría, este Colegio San Martín de Porres. La Manaco, los trabajadores, de alguna manera tuvieron alguna influencia en tu crecimiento. De modo indirecto sí, porque a la fábrica Manaco prácticamente llegaban las novedades, las últimas novedades llegaban, podríamos decir así, por ejemplo los televisores, ¿no? En blanco y negro, llegaron creo el 74 o 75 ahí, sí, a Cochabamba, y los primeros en adquirir eran los de la fábrica Manaco. Marca Zenit. Exacto, Zenit era. Blanco y negro. Es cierto. Y además les llegaban selecciones del Reader's Digest, que llaman. Sí. Les llegaban publicaciones como revistas como las que tenemos allá, Geomundo y otras más. Entonces, de ahí me nació el gusto por la lectura, por ejemplo. Desde los 7, 8, 9 años, entonces yo ya iba leyendo todas esas publicaciones. Y me encantaban esas historias, ¿no? Porque decía casos de la vida real, aventuras de grandes exploradores. Entonces creo que ese fue mi inicio por esta afición o pasión que tengo por el turismo. Tiempo de las revistas, tiempo de los libros. Sí, sí, y creo que puedo decir con orgullo que soy de esa generación en la cual ya prácticamente había un corte entre lo que es la radio y los libros, y entonces aparece la televisión. Entonces ya poco a poco la gente ha dejado de tener
ese gusto por leer un libro, por la lectura. Y la universidad, ¿cómo es que decides estudiar turismo? Bien, yo estudié en la década del 90, ingresé a la universidad, ya estaba casado, pero mientras trabajaba, porque yo tenía muy jovencito una vidriería, era propietario de una vidriería, entonces era un trabajo que me encantaba, pero me daba tiempo también para poder seguir viajando y al mismo tiempo tratar de buscar una profesión, ¿no? Acorde a lo que era mi vocación también. Es así que se abrió el 98 la carrera de turismo en San Simón. Entonces dimos examen de ingreso, pudimos por fortuna pasar las pruebas y después ya los viajes se intensificaron, ¿no? Esto más o menos es parte de esa etapa de mi vida. Eso implica, Edilson, que tú eres uno de los fundadores del inicio de la carrera de turismo. Así es. Somos de la primera promoción de San Simón. Creo que la primera promoción, si no estoy equivocado, creo que somos 26 que obtuvimos la licenciatura en turismo. Esto fue el año 2002. Sí, efectivamente. Y ya el año siguiente ya teníamos, después de haber hecho el proyecto de grado, ya teníamos los títulos en provisión nacional y también a nivel de San Simón. Edilson, decías que ya habías estudiado de casado. Sí. Pero además trabajabas en una vidriería. ¿Cómo fue posible compatibilizar el matrimonio, el trabajo y también la universidad? Bueno, es cierto que no era fácil, pero a mí no se me dificultaba en el sentido de que podía inclusive hacer mis tareas en la noche, asistir en las tardes a clases o de madrugada. Y como yo era el propietario de la vidriería, entonces tenía unos 2 o 3 ayudantes. Mi familia también cooperaba en esto, ¿no? Sí. ¿Qué tal la carrera de turismo en la universidad? Pues como ha sido, digamos, una carrera nueva en el año 98, entonces han ido sucediéndose diferentes docentes. De más de la mitad de ellos tengo grandes recuerdos porque eran realmente personas muy preparadas, eran personas que tenían mucha capacidad. Uno de mis docentes recuerdo que era Roy Kerehasu Lewis. Oh, claro. Un excelente rupestrólogo, ¿no? Entonces, así, si tuviera que mencionar cuántos docentes tuve de gran capacidad, realmente me siento muy orgulloso de ello. Y terminada la carrera de turismo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que emprendes, Edilson? Bien, una vez que terminé la carrera de turismo, al poco tiempo, un año después, fui docente de San Simón en una competencia entre varios postulantes. Fui docente por un año y posteriormente puse una agencia de viajes, ¿no? Operadora de turismo, ya el año 2004. Entonces, con esa operadora de turismo tuve también muchas oportunidades de seguir conociendo más de Bolivia y también de otros países, ¿no? Entonces, prácticamente los horizontes fueron más amplios también a partir de la agencia de viajes. Si mal no recuerdo, agencia de viajes Dormini. Así es, mi agencia se llamaba Dormini Travel y justamente es en honor a Alcide Dormini, que acá está, tenemos 4 tomos. 4 tomos, que yo lo había leído el año 2002 este libro. Y confieso que no se sabía nada de él. Solo unos cuantos bolivianos sabíamos sobre Alcide Dormini.
Lo leí el 2002 y el año 2004 fundé mi agencia de viajes en honor a este sabio botánico francés que además tenía muchas profesiones. Y los relatos que él tiene sobre Bolivia es un libro y medio prácticamente, un tomo y medio. De estos 4 habla sobre Bolivia. Sobre Bolivia es un tomo y medio. Entonces son relatos fantásticos, ¿no? Prácticamente increíbles sobre sus viajes por las selvas de Bolivia, después por Samaipata, por el lago Titicaca, cómo cruzó la cordillera de los Andes, cómo cruzó también hacia lo que ahora conocemos como desde Villa Tunari. En fin, prácticamente ha recorrido gran parte de Bolivia y fue por esa razón que puse a mi agencia ese nombre, D'Orbigny Travel. ¿Y qué tal fue? ¿Cuáles fueron los inicios del trabajo que desarrollaste en el ámbito del turismo? En los inicios. Bueno, casualmente coincidió la fundación de mi empresa con el lanzamiento en Uyuni de el Salar de Uyuni como símbolo principal de Bolivia. Estaba gobernando en ese momento Carlos de Mesa Gisbert y no me podía perder yo esa gran oportunidad, así que viajé al Salar de Uyuni y un espectáculo impresionante porque habían globos aerostáticos donde inclusive el presidente le hicieron subir y voló. Habían de empresas internacionales, luego bailó la Diablada, después de Santa Cruz, bailes típicos. Fue un acontecimiento espectacular el que pudimos apreciar con mi esposa y con algunos colegas y amigos que habían estudiado con nosotros en San Simón. Aprovechemos de decir cuáles son los atractivos de Uyuni, del Salar de Uyuni. Bien, en el Salar de Uyuni, aparte de la gigantesca mancha blanca de 12.000 kilómetros cuadrados, tenemos al centro lo que es la isla Incahuasi. Y en la isla Incahuasi están cactus coral que tienen 1.200 años de antigüedad, ¿no? Entonces, cada año crece solamente 1 centímetro. Y prácticamente esto es uno de los lindos atractivos que tiene el propio salar. Tiene también ojos de agua. Al lado del salar está el volcán Tunupa, que tuve la oportunidad de subir hasta la cumbre con un colega entrañable amigo. Él no es de turismo, pero que le encantaba viajar, Alcides Calla Sotomayor, el doctor Calla. Con él, con su sobrino y otro muchacho más, hemos llegado hasta el cráter del volcán Tunupa. ¿Y qué se siente estar en la cima alta del volcán? Te sientes pequeño, ¿no? Prácticamente dices, en este mundo soy insignificante, porque los colores que tenía ese cráter del volcán Tunupa, color rojo, color guindo, color café, color, en algunos lugares era beige, en fin, una tonalidad de colores. En un segundo viaje que hice a ese lugar y que pude llegar a la cima, presencié un derrumbe, por ejemplo, del frente, ¿no? Entonces, cosas que te marcan, ¿no? Porque uno ahí puede estar más cerca, inclusive, de la creación y de nuestro Dios también. ¿Qué otros atractivos has logrado visitar? Continuando de lo que es el Salar de Uyuni, tenemos lo que es la Reserva Eduardo Avaroa, donde están Laguna Verde, Laguna Colorada, están el Valle de las Rocas, están el desierto de Dalí, está también el Árbol de Piedra, hay aguas termales, tenemos infinidad de auquénidos, vicuñas. Entonces es un mundo, es otra, podríamos decir, es una sorpresa porque es un paisaje único que tenemos en Bolivia. Hay otros también, pero este realmente es especial y por eso vienen muchos turistas extranjeros.
Hace poco yo tuve la suerte de llegar al desierto de Siloli. Y por cierto, hay que pasar también por el desierto de Dalí, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese atractivo? Bueno, este lugar también es impresionante, ¿no? Porque muchos dicen parece como un paisaje de Marte, del planeta rojo. Y cuando pasas por ese desierto, tú dices, realmente aquí no hay vida. No hay vida, ¿no? Porque tampoco hay, qué sé yo, ni paja brava. Sí, pero si te vas hacia el este y luego hacia el oeste, te encuentras prácticamente con arroyos de agua que salen del suelo y van formando riachuelos, van formando otros ríos impresionantes. Entonces, me acuerdo por la zona hay vizcachas, hay zorros, Sí. hay zorros también. Entonces, hay vida. Y de ese desierto del Siloli, de un costado, nace ese bofedal, desde donde va prácticamente muchos litros por segundo hacia lo que es ahora el país de Chile. ¿No? Atacama. Hacia Atacama. San Pedro de Primero Atacama. va hacia Calama, que lo conozco, y después de Calama va hasta Antofagasta. Una gran cantidad de agua que nace en territorio boliviano y que, bueno, es a propósito de la pregunta del Siloli, ¿no? ¿Dónde nace? Al pasar, yo tuve la suerte de ver una señalización de las aguas del Silala. Sí. ¿Has tenido la oportunidad de estar en el Silala? En el lado chileno, sí, por mis viajes de turismo. Yeah. Pero en la naciente estuve de donde están los bofedales a 2 kilómetros. Siempre se pasa más o menos a esa distancia en las rutas. Y los conductores dicen, no podemos ingresar a ese lado, no. Yeah. Aunque debería ser parte de las rutas turísticas. Debería ser, me parece prudente. Bueno, y había señalado hace rato que otros atractivos al margen de Uyuni, que te plantea una serie de alternativas para hacer una visita no solo de un día, de 3, de 4, de 5 incluso. Bueno, el Salar de Uyuni y alrededores tienen pues también gran cantidad de atractivos. Desde el Salar de Uyuni también se puede viajar hacia lo que es el volcán de Ollagüe. Ollagüe está allá en la frontera con Chile. También es parte de los circuitos turísticos que yo los he recorrido. Pero un poquito más hacia el sudeste tenemos el volcán Uturunco, ¿no? Que tiene 6.000 metros de altitud. Después en esa ruta están pues San Vicente y otros pueblos donde estuvieron Butch Cassidy y Sundance Kid, ¿no? Que eran unos pistoleros que asaltaron la remesa del pago de las minas de Aramayo, ¿no? Entonces ese lugar también es muy lindo, ¿no? Porque hay paisajes pues hermosos. San Vicente es hacia la ruta Tupiza, ¿verdad? Así es, en esa dirección. Ahí en esa dirección también está la Laguna Celeste. Después en la propia Tupiza, ¿no? Hay muchos lugares para poder visitar, es histórico. Se puede ir a caballo también en lo que es Tupiza. Y me olvidaba algo. Hemos subido en otro viaje justamente éramos 7 personas, creo que eran 3 docentes de San Simón y el resto eran alumnos, estudiantes. Hemos subido al volcán Licancabur, que está al frente de Laguna Verde. Laguna Verde. Y desde ahí se divisa hacia lo que es San Pedro de Atacama, Chile, ¿no? Y este otro lado que es Bolivia, ¿no? Pero el lugar más bonito siempre es hacia Bolivia. Son casi 6.000 metros de altitud. ¿Y qué tal Torotoro? Bueno, está en el norte de Potosí y es uno de los, en mi opinión, uno de los 12 sitios turísticos más importantes de Bolivia. Prácticamente Torotoro tiene todas las edades geológicas de la Tierra, ¿no? Ahí se puede apreciar todo lo que tiene que ver con el Paleozoico, lo que tiene que ver con las diferentes etapas que tuvo la Tierra en su formación. Tiene también lo que es huellas de dinosaurios,
tiene un cañón espectacular con sus cascadas, ¿no? Que tiene también. Luego tiene la caverna más grande y más profunda de Bolivia, que es Humajalanta. Y un poco más alejado tenemos lo que es Itas, la ciudad de piedra, ¿no? Este otro sitio también es muy visitado por los turistas. Pero para estar en Toro Toro se requiere muchos más días, porque hay otros sitios también para visitarlos que se necesita más tiempo y más dinero también, ¿no? Tenemos hacia el río Caine, por ejemplo, una ruta donde está Yamachaki, ¿no? Con unos precipicios impresionantes donde hay cóndores y llegas al sitio arqueológico, ¿no? De Yamachaki. Entonces eso raro turista lo hace porque hay que ir a pie como 17, 18 kilómetros y retornar otro tanto. Entonces es bastante fuerte, es para personas que están en estado atlético. Claro. Sí. En el caso de Humajalanta, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de visitar Humajalanta la primera vez en 2001 con estudiantes de la carrera de comunicación. Pero en ese tiempo había que caminar desde Toro Toro hasta Humajalanta un promedio de 10 kilómetros. Así es. Ahora, con la apertura de la carretera, prácticamente han dejado de lado ese atractivo de caminar un buen tiempo, ¿verdad? Sí, realmente yo fui el 98 y en Toro Toro no había luz, no había un lugar donde comer, ¿no? Ni un sándwich no podías encontrar, entonces había que viajar en camión. Claro. ¿No? Entonces, en este siglo XXI ha crecido tanto el tema de los servicios, la infraestructura caminera, en fin, ha habido muchos privados que han invertido con hoteles, con restaurantes. En fin, ha habido también participación del Estado, ¿no? Del gobierno, y realmente ha crecido mucho y hay más facilidad para que los turistas puedan, como usted dice, ¿no? Ya no hacer esos 10 kilómetros de ida a pie y 10 de vuelta. Claro. Sino ahora hay que hacer en automóvil 9. Y 1 kilómetro a pie. Eso, con eso ya se facilita, ¿no? Ahora, eso ocurre en el altiplano. ¿Qué pasa en el trópico? Por ejemplo, Santa Cruz. ¿Qué atractivos son los más recomendables? Bueno, yo siempre les recuerdo a mis amigos de que, hoy también a los turistas que me preguntan, que deben sí o sí visitar Samaipata. Samaipata es el monolito tallado más grande del planeta, ¿no? Una roca, en una sola roca está un montón de grabados que tiene, ¿no? Grabados de la época precolombina, antes de Cristóbal Colón. Eso sería uno de los lugares imperdibles de Santa Cruz. Luego tenemos otro que es la Chiquitanía, ¿no? Que tiene dos rutas realmente muy lindas. La que va más por el norte es San Javier, Concepción, San Ignacio, cada uno con diferentes cosas para conocer. Y la otra ruta es la que va hacia el Brasil, pero también en la Chiquitanía, donde están San José, Santiago, están las aguas termales, está Chochís, o sea que son paraísos realmente que... Roboré también. Sí, está en el municipio de Roboré gran parte de estos atractivos, que deben ser conocidos por todo boliviano para que se sientan orgullosos de su país, de su geografía, de su riqueza. Los sacerdotes jesuitas han estado involucrados en estas regiones. Claro, los jesuitas estuvieron desde 1690 hasta 1767. En el Beni fundaron varias misiones y en la Chiquitanía, lo que es el departamento de Santa Cruz ahora, también fundaron varias misiones jesuíticas. De esas, mis dos favoritas, las otras son muy bonitas también, mis dos favoritas serían San José, porque es completamente de piedra, y al otro lado Santa Ana, que debe estar más o menos a unas 5 horas desde San José. Son patrimonio de la humanidad, varias de ellas, ¿no?
Las del Beni han desaparecido prácticamente todas. En cambio, de la parte de Santa Cruz hay dos que ya desaparecieron, pero nunca pude llegar ni siquiera a las ruinas. Son Santo Corazón y San Juan, que ya están muy cerquita del Brasil. Estuvieron, porque ahora ya no hay ni de esas dos misiones. Edilson, ¿cuál es el atractivo de ofrecer a los turistas esta empresa que promueve viajes a distintos atractivos con los que cuenta el país? Bueno, nosotros contribuimos a la economía del país. Lo voy a contestar de esta otra manera. Cuando los extranjeros ven que acá en Cochabamba, en Bolivia, hay buen servicio, entonces se animan a venir. Y dicen, bueno, hay una carretera, va a haber guías, va a haber un lugar cómodo para dormir, etcétera, etcétera. Y eso genera economía para los ciudadanos de Bolivia, ¿no? En este caso, gana el hotelero, gana el del restaurante, gana el transportista, gana YPFB porque vende su combustible, gana la línea aérea porque sus aviones están más llenos. Entonces, los extranjeros no es que vienen a Bolivia a ciegas. Ellos saben que tenemos muchos atractivos turísticos, mucho patrimonio, pero también conocen de nuestras deficiencias como país. Y eso es algo que provoca menor cantidad de visitantes, ¿no? Dicen, no, pero ahorita la situación política no está bien en Bolivia, no, ciertos caminos hacia otros lugares son intransitables, ¿no? Que nos van a bloquear, y así, ¿no? Entonces son factores que inhiben para que ciertos turistas vengan o aumente la cantidad de turistas. Si te he captado bien la pregunta, ¿qué beneficio sería prácticamente de la visita de turistas a Bolivia? En dólares estamos hablando de $1.000 millones cada año, ¿no? Hasta antes de la pandemia había esas cifras y que se repartía en todos los sectores sociales de Bolivia, ¿no? Era un ingreso muy importante para Bolivia y que da empleo, ¿no? A mucha gente, como te había mencionado. ¿Y qué pasó en el tiempo de la pandemia? Lamentablemente todo se cortó, pues, ¿no? Muchas empresas quebraron, no solo en el turismo, ¿no? Esto es bien conocido. Pero en el caso de nosotros, hemos cerrado la agencia casi 2 años y hemos vuelto a abrir con otro nombre. Con otro nombre. Ahora nos llamamos Viajes Julio Verne. Julio Verne. Que también es otro de nuestros, podríamos decir, nuestros referentes, que ha escrito tantos libros y que muchas películas se han hecho gracias a Julio Verne. A propósito de varios textos que están acá sobre la mesa, esta colección de Alcides d'Orbigny, la otra de Tadeo Aenque. Antes de empezar la grabación había señalado que aquí cerca está la avenida d'Orbigny, la avenida Tadeo Aenque. ¿Qué influencias han tenido estos autores en el país? Mira, Tadeo Aenque ha sido el primer científico que vino en la época del rey Carlos IV, que era hijo, justamente acá, puedo mostrarte, acá, del rey Carlos III. Pero, ¿por qué los menciono a estos dos reyes? Carlos III fue seguramente para los españoles uno de los más importantes reyes que han tenido ellos. Pero él es el que ha decretado, Carlos III, la creación del virreinato del Río de la Plata, en lo que es Argentina ahora y parte de Bolivia, ¿no? Y entonces Carlos III, aquí por ejemplo tenemos es la Puerta de Alcalá, ¿no? Uno de los monumentos más antiguos e importantes en Madrid, en de Europa. Así es. Y Tadeo Aenque lo que hace es
venir en una misión científica con Malaspina, ¿no? Son gente famosa de Europa. Y Tadeo Encke, después de dar la vuelta, en realidad se hizo dejar con el barco allá en Europa. Un mes después, recién en el siguiente barco llega a Buenos Aires y pregunta dónde está la expedición Malaspina. Entonces le dicen, no, ya está por el Cabo de Hornos dando la vuelta, va a estar en Santiago de Chile, en Valparaíso, en toda esa región. Y Tadeo Encke se anima a cruzar solito desde Buenos Aires hasta Chile, ¿no? Y les da alcance allá con la expedición, hacen varios meses de viaje, y desde el Perú le envían a lo que es Bolivia, a Tadeo Encke. Y Tadeo Encke se ha quedado con nosotros en la época inclusive de la guerra de la independencia que nosotros hemos tenido contra España. Y Tadeo Encke ha recorrido el país de extremo a extremo, tiene un montón de relatos espectaculares también de sus viajes, las etnias que visitó, los sitios que ha pasado, como ha estado a punto de morir varias veces en la cordillera de Tiraque, por ejemplo, cuando le agarra una tempestad de nieve. Entonces, estos científicos, como Tadeo Encke, Alcide d'Orbigny, como 20 años después de que él muere, entonces han investigado lo que es nuestro país en cuanto a sus recursos naturales y también en cuanto a botánica, en cuanto a mineralogía, en fin, cosas que realmente hasta el día de hoy están vigentes si los pusiéramos en práctica. ¿Y cómo estos autores han influido en tu vida, en tu trabajo turístico? Es que ellos nos dan datos. En los libros que tienen Tadeo Encke, que tiene Alcide d'Orbigny, nos dan datos de, por decir, qué distancia hay entre un pueblo y otro, entre una montaña y otra, o a qué vas a encontrar ahí, si en ese lugar hay jaguares, o si en ese lugar hay serpientes. Prácticamente lo que ellos nos han relatado hace 200 años, muchos de esos sitios que ellos visitaron ahora son sitios turísticos de Bolivia, ¿no? Ya lo había mencionado, Samaipata, el lago Titicaca, después, en este caso, las misiones jesuíticas. Entonces, han visitado el Chaco, han visitado la Amazonía, los ríos del Beni, ¿no? El Mamoré, que nace desde Cochabamba. En fin, todo eso ahora prácticamente nos sirve a los que trabajamos en turismo y a otras ciencias también. Habíamos hablado del turismo interno, es decir, Bolivia y sus atractivos, hacia afuera, hacia otros países. ¿Qué países has logrado visitar en esa misión turística? Bueno, con fines turísticos he llevado varias veces turistas a lo que es las cataratas de Iguazú, ¿no? Que están entre Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? Muy cerquita de los tres países. Y se visita desde dos, ¿no? Desde el lado argentino y desde el lado brasilero. Espectacular es ese sitio. Después también he estado en Argentina, en lo que es Salta, Córdoba, varias ciudades alrededor de Córdoba también, donde se puede comparar, ¿no? La cultura argentina con la boliviana, que tienen ciertas cosas similares. Después he estado en Chile también, Antofagasta, Arica, Iquique, Calama. El norte chileno lo conozco solamente. Y he estado también en muchas ciudades, en muchas regiones del Perú, que también tiene, en coincidencia con nosotros, prácticamente muchos sitios turísticos, ¿no? Entonces, es como decir, nosotros somos el brazo izquierdo y los peruanos tienen el brazo derecho, y eso se complementa, muy bien. Es así que he podido visitar en el norte del Perú, en Máncora, a las tortugas gigantes, ¿no? Que puedes nadar con ellas, puedes navegar con ellas. He estado también en Lambayeque,
el señor de Zipán, que es prácticamente como un rey, pero vestido completamente de oro. Le llaman el Tutankamón de Sudamérica. Solo como un paréntesis, acá en Cochabamba hemos tenido el tesoro de San Sebastián. Y digo hemos tenido porque ahorita está en La Paz, cuando debería estar en Cochabamba, una mujer completamente vestida de oro de la época Tiahuanacota. Estamos hablando de 2000 años de la época cristiana, más 1500 antes de Cristo. Una antigüedad de 3.500 millones, 3.500 años, perdón, 3.500 años de la época Tiahuanacota. O sea, nosotros tenemos también nuestro tesoro, que es el de la Coronilla, el tesoro de San Sebastián. Está en La Paz, en el Museo de Metales Preciosos. Y así hemos estado recorriendo Ayacucho en el Perú, Lima, otras ciudades más, Abancay, Cusco, por supuesto. Sin duda. A Machu Picchu hemos ido por muchas rutas también. Hay 3 a 4 alternativas para visitar. Hemos llevado turistas. Y cada viaje es una experiencia nueva, ¿no? Y diferente, seguro. Sí, sí, por supuesto. Porque no solo está el atractivo en el sitio que vas a visitar, sino inclusive en las personas que te acompañan, que son de otras culturas, otros son franceses, otros son, qué sé yo, brasileros, otros son argentinos, y vas teniendo un intercambio de experiencias, de ideas con ellos que te enriquecen, ¿no? Y hacia Europa. Hacia Europa tuve la oportunidad, la dicha de viajar el año 19 y el año 20. El año 19 fui a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que es una de las más importantes del mundo. Entonces, representé a mi empresa, que es Dormini Travel, y fue una gran experiencia, ¿no? Porque ahí conocí gente de Turquía, gente de Israel, gente de Rusia, gente de todas partes de Europa, en fin. Ha sido una linda experiencia, pero aproveché también para viajar, ¿no? A otros lugares. Terminada la feria, dije, bueno, a ver, me voy a ir en este caso, fui a Segovia, al acueducto romano de Segovia, donde también está el castillo, en realidad, nosotros lo denominamos como castillo, ¿no? Pero ahí tiene un nombre que es de Segovia, el Alcázar de Segovia, porque el Alcázar es un nombre árabe. Entonces, ahí pude ver 2 culturas. Confieso que yo solo sabía de los árabes, que 700 años dominaron España. Pero yo no sabía que otros 500 años atrás, 700 años atrás, antes de los árabes, todo eso era territorio romano, ¿no? Los romanos dejaron acueductos, dejaron carreteras, termas, dejaron en España, algo que para mí también fue novedoso. Fui hasta Mérida, ahí está el teatro romano, el anfiteatro romano, luego donde las fieras, como también había las carreras de caballo, los aurigas. Entonces, todo muy bien explicado y realmente impresionante, ¿no? En Mérida. También fui a buscar otros lugares de interés para mí, que eran de los exploradores y descubridores españoles en Bolivia. Francisco Pizarro, Almagro, en fin, varios de los que estuvieron por nuestro territorio, y pude conocer Trujillo. Trujillo, que es en Extremadura lo que prácticamente era el centro de la mayoría de la gente de ese momento, los más poderosos. Y los más poderosos eran pues Pizarro, pero su primo era Cortés, el que ha descubierto, bueno, ha conquistado a la civilización azteca en México. Hernán Cortés. Hernán Cortés, y era primo de Pizarro, o sea, se dice que Pizarro era ignorante y todo eso.
quizás sí, quizás no, pero lo que sí sé es que era de familia muy poderosa. Y entonces todos esos extremeños se armaban con bastante tiempo de un montón de recursos para poder venir hasta la América, ¿no? Entonces fui también por esas zonas. Y ahí es donde pude encontrar mi sueño, más que nada una aspiración que tenía muchos años, encontrar la verdadera ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que está en Extremadura, a 18 kilómetros de Trujillo. Entonces, el dueño de un hotel, cuando yo estaba contratando una bicicleta para ir, porque me encanta el ciclismo, me dice, yo te llevo en el auto y te cobro lo mismo que lo que tú vas a pagar por la bicicleta. 30 euros por la bicicleta, te cobro 20 y vamos, yo te llevo. Entonces me llevó a Santa Cruz de la Sierra, que es el origen de varios nombres acá, ¿no? Especialmente la fundación de Santa Cruz en la misión jesuítica de San José. Ahí fue donde, digamos, 200 años atrás se había fundado un pueblo llamado Santa Cruz de la Sierra, en honor a lo que había en España. En España. Sí. Bueno, son muchos lugares que tuve la dicha de conocer. Sevilla, por ejemplo, aquí tengo uno de Sevilla. Es una de las ciudades más bonitas del mundo, ¿no? Sevilla, que es algo, podríamos decir así, ahí están el Alcázar, por ejemplo, el Alcázar de Sevilla, la Torre de Oro, el río Guadalquivir, qué cosa más hermosa, ¿no? Es un río navegable, los turistas a cada momento están abordando los barcos, y recorrer sus calles de Sevilla. Caí en Sevilla el día que había una maratón, la maratón de Sevilla, que junto con la de Nueva York habían sido las más famosas. Son experiencias muy, muy bonitas que pude tener en España y en otras ciudades más. Edilson, ¿qué es lo grato de contar con una empresa turística, antes D'Orbigny y ahora Julio Verne? Es una satisfacción personal, ¿no? Si bien, digamos, de repente uno no va a ser millonario, pero tener un trabajo en lo que te gusta hacer, entonces eso marca la diferencia. Hay mucha gente que de repente está atrapada en un trabajo que no le agrada, pero a nosotros nos enriquece, en este caso a mí, el tener un trabajo de turismo, porque el turismo no solamente consiste en pasear, también consiste en investigar, en conocer, y disfrutas aprendiendo cada día cosas nuevas. Bueno, agradecer pues esta invitación que me hizo el licenciado Rojas, y más que nada a los cochabambinos y a los bolivianos también, inclusive a personas que en el exterior pueden ver tu programa, invitarles a que conozcan Bolivia, a que lo valoren, de que amen sus culturas anteriores que existieron, las que ahora tenemos también, la cultura actual, que también es muy valiosa, muy importante, y que, en fin, podamos nosotros tener grandes momentos de paz, podamos tener de alegría y disfrute con estas maravillas que tenemos, tanto naturales como culturales. Muchas gracias. Ha sido grato hablar con el licenciado Edilson Pereira Ferrufino, aunque hemos hablado más de la faceta turística. Pero de todas maneras, interesante saber esta pasión que surgió en él por el turismo. Después de haber terminado su formación académica en San Simón, ya empezó con una oferta de viajes hacia Uyuni, mostrando todos los atractivos
que aquella región plantea para el turista. Pero también Toro Toro, las misiones jesuíticas, Copacabana, atractivos que se encuentran a lo largo del territorio nacional, en el altiplano, en los valles, en la ciudad de Santa Cruz. Sin duda, un trabajo que él ha ido desarrollando desde el turismo con la empresa que inicialmente se llamaba Dorvini Travel y ahora con Julio Verne. Personajes que de alguna manera también han influido en su formación académica, en las lecturas que él ha podido tener, incluso de Tadeo Aenque, que de alguna manera han servido también para incentivar esa pasión por el turismo. De hecho, la esposa, también licenciada en turismo, se ha involucrado en esta tarea y juntos dan rienda suelta para poner su profesión al servicio de los turistas que requieren de empresas como Julio Verne. Ha sido grato conversar con Edilson Pereira, a quien pues agradezco por habernos confiado esta semblanza de vida. Amigos, será hasta otra oportunidad. Hasta pronto.